Y pues hoy vamos a estar platicando vamos a darle continuidad, perdón, a temas que son importantes para nuestros niños ahora que vamos a regresar a clases. En México, los niños entran el 1 de septiembre, lo que es kinder, primaria y secundaria. No estoy segura si preparatoria, pero la universidad ya empezó hace ya unas semanas. Y la intención de estos videos es justamente darles herramientas a los padres para que ustedes puedan saber detectar si hay alguna situación con sus niños y que ustedes tengan las herramientas para poderles ayudar. Y lo que fue julio y agosto vamos a estar hablando de qué herramientas podemos darles a nuestros niños justamente porque se acercan las clases. Y hoy vamos a estar hablando de que vamos a estar hablando de la edad, del periodo de adaptación y cómo ayudar a nuestros niños a que puedan adaptarse a el regreso a clases o adaptarse si es que es la primera vez que tu hijo va a entrar al kinder, al preescolar o quizá a lo mejor a una nueva escuela y quieres ayudarle porque a lo mejor tu hijo se siente nervioso porque se cambiaron de ciudad, se cambiaron de escuela y esto es nuevo para todos, incluso a veces de una escuela a otra por el método, por la zona, por la infraestructura, es decir, el edificio, etcétera, para el niño es un impacto y nosotros podemos ayudarles a que haya mayor adaptación, que sea mucho más armoniosa, que sea mucho más fácil y a veces pensamos que hay ciertas situaciones que suceden en el entorno que no son importantes, que no alteran la adaptación al niño. Y ahorita te voy a decir, o sea, en qué algunos focos que tú pudieras detectar, cómo poder ayudarle. No es lo mismo la adaptación de un niño, quizá a lo mejor de kinder por primera vez de 3 añitos, de 4 añitos, o quizá a lo mejor un niño de primaria o uno de secundaria. Y incluso también hay no quiero decir alteración, pero sí hay una situación donde estando en la misma escuela, esas escuelas grandes donde los niños están en el kinder y luego entran a la primaria dentro de la misma escuela, para ellos también es un impacto porque suben de nivel y muchas veces en el kinder ya les hablan como que son niños grandes y ser niño grande para un niño hay quienes lo toman con mucha responsabilidad, con mucha actitud y claro que lo estoy esperando y claro que quiero ser un niño grande con esta seguridad. Hay otros niños que les asusta mucho, que no están listos para ser niños grandes. Esto depende mucho de la personalidad del niño, pero también depende de las situaciones que estén pasando también en casa y depende mucho también de cómo le fue, por ejemplo, en el kinder, el quedarse, perdón, ir a la primaria o ir también a la secundaria, ¿ok? Y te voy a platicar algunas situaciones que han sucedido también aquí en consulta y pues también yo como mamá, por supuesto que me han sucedido algunas situaciones también que te voy a compartir y pues qué es lo que podemos hacer. Así que si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, pues bienvenido, bienvenida. Yo soy Mónica, soy psicóloga clínica, trabajo en la consulta privada con la herramienta de juego aquí en el consultorio presencial, donde los niños vienen acompañados de un adulto y por medio del juego los niños aprenden a modificar sus comportamientos, aprenden cosas nuevas, aprenden o deconstruyen también cierto aprendizaje. Los padres, por supuesto, que hacen una tarea enorme en reaprender muchísimo, incluso a cambiar patrones y se atreven a ir a consulta individual, etcétera, para que todo esto tenga mayores resultados. Y porque al final de cuentas, no solamente es el impacto con el niño, sino todo lo que impacta a una familia, porque la familia y los patrones que traemos impactan al niño, pero cuando ya los padres ven aquí que la situación no solamente es del niño en algunos casos, los padres quieren hacer mejoras también y es cuando se integran a terapia individual, que ya no es conmigo, sino con otro profesional. Y entonces ahí sí toda la familia entra en trabajo y los resultados son increíbles. De verdad es que me ha tocado familias donde a veces el papá, pues por ejemplo, no se integra, no sabe cómo hacerlo, nunca lo aprendió y cuando empieza a venir se da cuenta de la importancia de la comunicación, de la conexión con el niño, de la importancia de la paternidad también en el niño y entonces los padres se integran ahora sí, pues cuerpo y corazón incluidos en la consulta y eso los lleva a que haya mejoras también en la familia. Y por supuesto, pues soy mamá de dos. Y hoy vamos a platicar, yo te decía, sobre la importancia de la adaptación a la escuela, de que nosotros como adultos les podamos apoyar a los niños a que esto sea armonioso y que por supuesto sea rápido, porque entre más rápido los niños puedan integrarse, incluirse, adaptarse,
que se sientan parte de su escuela, se van a sentir mucho más contentos, las tareas, les va a gustar ir a la escuela, les va a gustar ponerse el uniforme, etcétera. Y esto es bueno para la familia porque pues tú como mamá o como papá te vas a sentir mucho menos estresado porque en consulta sí ha sido razón de consulta en que los niños vengan porque pues ya pasaron 2, 3 semanas, un mes y los niños pues nada más no les encanta ir a la escuela, lloran mucho, decía un papá. Yo le pregunto a mi hijo qué hizo cuando salió de la escuela y me dice que nada, y entonces yo ya estoy preocupándome y estoy pensando incluso sacarlo de la escuela porque no hace nada, porque no me quiere compartir, porque se queda llorando, no lo puedo dejar llorando, sale y sigue llorando. Entonces, esta sí es una razón de consulta. Cuando yo hablo de adaptación, me refiero a que el niño tiene la capacidad tanto emocional como cognitiva, o sea, la que la mente y que el cuerpo físico, por supuesto, esté listo, preparado y que pueda quedarse dentro de la escuela. Y esto es como enfrentar una situación nueva o una situación o su entorno también. O sea, me refiero a una situación, digo, saliéndome un tanto del tema, me refiero adaptarse a cuando los padres se han separado de casa, adaptarse cuando llegó el hermanito nuevo a casa, adaptarse cuando llegué a una nueva escuela, adaptarse cuando pues hay que hacer amigos otra vez, adaptarse cuando del kinder a la responsabilidad de la primaria o de la primaria también a la secundaria es adaptarse a las situaciones, adaptarse a un entorno tanto emocional como física y cognitiva, ¿ok? Esa es la intención, que los niños lo puedan lograr, yo te decía, de manera armoniosa y que puedan hacerlo pues también rápido. Y la verdad es que cuando un niño lo puede lograr, es como si creciera, o sea, realmente los niños evolucionan y nosotros como padres también evolucionamos con ellos. ¿Por qué? Quienes son padres de hijos únicos o padres con su hijo, el primer hijo, lo que hacemos los padres es ir aprendiendo. Nuestro hijo primero, nuestro hijo único nos está ayudando a hacer esta evolución y nosotros vamos con ellos. ¿Qué quiere decir? Que si mi hijo tiene 3 añitos, yo soy una mamá de un niño de 3 años y cuando mi hijo cumple 4, pues él evolucionó y yo debo evolucionar con él y debo acompañarle, por supuesto. Cuando mi hijo pasa de la primaria a la secundaria, mi hijo evoluciona y yo también evoluciono y me convierto en una mamá de un adolescente y me adapto a las necesidades que necesita mi adolescente. Y claro que él necesita adaptarse en su entorno, otra vez emocional, física y cognitivamente. Entonces, la verdad es que adaptarse es justamente eso, evolucionar para lograr el equilibrio. Y el equilibrio es sentirme armonioso en el espacio donde estoy y puedo afrontar las situaciones, yo te decía, del entorno que están sucediendo y con adaptarme es saber solucionar, saber qué es lo que está sucediendo, estarlo procesando y encontrarle un sentido para yo poder manejar la situación y eso va muy acompañado también de la frustración. Así que ya platicábamos que julio y agosto han sido 2 meses y en septiembre también, para que se vayan a dar una vuelta aquí, paréntesis, en el apartado de eventos ya está acomodado todo lo que resta del año. Ya vienen septiembre, octubre, noviembre, y diciembre los temas que vamos a estar revisando y algunos van acomodados también a darle continuidad a estos puntos que vamos a estar trabajando en julio y en agosto, que es justamente el cómo ayudar a que los niños se puedan incluir, integrar, adaptar dentro de su espacio escolar. Ahora, debo decirte que no es lo mismo un niño de 3 años que va a entrar por primera vez al kinder. Incluso ahorita yo solamente estoy hablando del kinder, pero también hablemos, por ejemplo, de los niños que están en la guardería. Llamémosle también a los niños que van a entrar a maternal. En la guardería tengo entendido que a partir de los 45 días, me parece, ya los están recibiendo en las guarderías. Prácticamente son bebés. Un niño, por ejemplo, para entrar a maternal, entran antes de los 3 años y son estas escuelitas que son como si fueran, no quiero decir que son guarderías, son escuelitas como tal, donde algunas veces llevan pues quizá a lo mejor material de escolar como libros y cuadernos, pero están más enfocados al desarrollo, quizá a lo mejor que les va a ayudar a la lectoescritura. Incluso, por ejemplo, el método Montessori. Digo, hay escuelas tradicionales que también usan esta parte del nivel maternal, pero lo que hace este periodo es como desarrollar la edad del niño en cuanto yo te decía cognitivo, emocional y del cuerpo físico
pero también a que el niño pueda no separarse de mamá, sino tener un apego seguro. El apego seguro es que el niño se siente cómodo el separarse de mamá y volverse a encontrar con ella en la tarde, que no entre en este caos. Sin embargo, los niños que son muy pequeños, que están en maternal o en la guardería, por ejemplo, es muy esperado que les cueste mucho desprenderse de mamá, despedirse, porque todavía para ellos es muy necesario estar cerca de su cuidador. Y esto es algo muy común, muy esperado y digamos que algo muy natural. Quizá a lo mejor de los 0 a los 3, 4 añitos, es algo muy esperado. Los niños de los 4 años quizá ya van un poco más gustosos y con mayor autonomía al kinder porque ya encuentran el proceso como algo muy divertido y encuentran la dinámica de salir de casa y regresar a ella más tarde. Pero los niños antes de los 3, 4 añitos, a ellos les cuesta un poco más justamente porque necesitan de ese apego seguro de mamá y eso es algo muy natural. Lo que se esperaría es que allá en las escuelas los docentes, las docentes tengan, porque esa es la función de los adultos que trabajamos con niños, trabajar a la par, al ritmo, a la edad y la evolución de cada niño. Y sí me atrevo a decir que deberíamos de convertirnos en apego seguro en el caso de los docentes, porque ellos pasan mucho tiempo con los niños. Y aquí el punto es que el padre ayude mucho al ritmo y a la rutina para que el niño pueda hacer esa diferencia entre escuela y cuidador en la escuela, por ejemplo, sus docentes, y que cuando llega a casa vuelve otra vez al apego seguro con mamá y con papá o los abuelos quienes le están cuidando. De hecho, el objetivo de este video es justamente eso, que los niños aprendan la dinámica, la rutina de ir a la escuela y regresar a casa y que la vida continúa. O sea, en la misma habitación, hay que salir a comer, perdón, comer, levantar los juguetes, hacer tareas, etcétera. Que lo vayan, o sea, cómo lo voy integrando esa dinámica para preparar a mi hijo. Yo te decía que aquí en México entran el 1 de septiembre, pues todavía nos quedan 3 semanas, pero ¿qué es lo que puedo yo hacer si es que mi hijo pues va a estar trabajando este periodo de adaptación en la escuela? Y no es lo mismo, yo te decía, pues un niño grande a un niño pequeño. La verdad es que los niños pequeños necesitan del apego seguro de los adultos. Un niño de primaria, quizá lo que él necesita cuando pasa del kinder a la primaria, es justamente eso que yo te decía, que a veces los adultos solemos decir que ya son niños grandes. Y para un niño el kinder, la dinámica es muy diferente porque son niños mucho más cuidados, hay mucho más juegos, es todo más lúdico y en la primaria ya pues hay más materias, hay una mochila mucho más grande, incluso pues obviamente mucho más responsabilidades, a veces incluso el baño, por ejemplo en preescolares el baño está dentro del salón de clases y eso le da seguridad al niño, pero ya en las primarias, aun cuando está dentro de la escuela, el baño está afuera y eso es un conflicto para el niño, ¿ok? Y eso es algo que en casa se puede trabajar con autonomía, por eso yo siempre les recomiendo responsabilidades a los niños porque eso les da seguridad para enfrentar situaciones que, por ejemplo, como en la escuela donde los padres pues no les podemos ayudar. Y los maestros como tal, pues a veces hay, por ejemplo, en preescolar o en maternal y por supuesto en las guarderías, hay más de un docente o de un cuidador en un aula, pero ya cuando están en la primaria, eso no sucede. Generalmente solamente hay un maestro por materia o hay escuelas que son, por ejemplo, no sé, un horario de español y la maestra de español y quizá a lo mejor por la tarde o después del mediodía la maestra de inglés y solamente una docente de inglés para 20 niños pensando que es una escuela privada, pero a veces son 40 o 50 niños en una escuela pública, ¿ok? Entonces es importante que para trabajar la adaptación tú revises qué edad tiene tu hijo. O sea, entre más pequeño necesita más del adulto, otra vez, y eso está bien, y tu hijo lo va a lograr separarse del adulto, ahorita te voy a decir cómo, para que tu hijo se quede en la escuela y pues no se quede llorando y pueda lograr adaptarse, para que tu hijo pues se sienta grande y seguro cuando van a la primaria, pero también esta responsabilidad de los adolescentes cuando salen de la primaria y entran a la secundaria, eso también es un impacto por muy emocionados que los niños estén. De hecho, me he dado cuenta aquí en la consulta y también sucedió con mi hija, que los niños de la primaria, ellos empieza esta inseguridad de que están creciendo, no empiezan de sexto a la secundaria, sino empiezan cuando los niños terminan cuarto y se van perdón, cuando están en quinto y se van a ir a sexto.
En consulta aquí lo han expresado así, porque los de sexto les hemos puesto la responsabilidad de que son los grandes de la primaria son pues niños admirables y que son grandes y que hacen muchas cosas, privilegios de los de sexto, perdón. Entonces, así es como se miran. Y cuando los niños están en quinto y van a entrar a sexto, esa es una gran responsabilidad y un miedo que los niños tienen de pasar a sexto por esa gran responsabilidad que ellos pusieron ahí. Y cuando ya entran de la primaria, que terminan sexto, a la secundaria, muchos de los niños entran muy contentos porque ya lo lograron de quinto a sexto. Y eso les ayuda a dar el brinquito como para la secundaria. Ahora, aquí nada más habría que revisar, por ejemplo, emocionalmente tu hijo cómo está en cuanto al bullying, la situación que hay, por ejemplo, en casa, la seguridad, incluso hablando de autoestima también, porque ya en la adolescencia la autoestima es muy diferente a un niño de 6 años o un niño que incluso va a cambiar de escuela, a lo mejor de segundo de primaria, tercero de primaria. O sea, esto también hay que considerarlo. Entonces, toma consideraciones que, por ejemplo, la edad, hablábamos ahorita de la autoestima, incluso también considera si el niño va a cambiar en la misma escuela. Me refiero si del kinder va a pasar a primaria o de primaria va a pasar a secundaria en la misma escuela, o si es una escuela nueva o si va a entrar por primera vez, o sea, por primera vez al kinder, o quizá a lo mejor también, no quiero decir primera vez a la primaria, pero a lo mejor hizo un año de kinder y de enseguida se fue a la primaria. Y ahí hablaríamos de otro tema, pero a veces el kinder es justamente para trabajar la parte social, para trabajar la parte de la motricidad, o sea, procesos cognitivos, esta parte física o sea, es importantísimo para un niño que aprenda a lanzar una pelota, que aprenda a caminar en línea recta porque habla sobre el equilibrio y esto es algo necesario. Entonces, estos son procesos, por eso la importancia de que los niños asistan al kinder, ¿ok? Y también es importante que tú consideres, además de estos factores, ya yo te decía, para que tu hijo se pueda adaptar, que a veces no solamente es la adaptación, lo que el niño trae solamente la adaptación a la nueva escuela, al nuevo grado, por la escuela por primera vez, etcétera, sino que también el niño no solamente se adapta a esto nuevo de la escuela, sino que en casa resulta que los papás se están separando, que papá, pues no sé, papá a lo mejor se fue de la casa, a lo mejor llegó el hermanito, de repente nos mudamos quizá a lo mejor de casa y a veces cuando se mudan de casa también hay que cambiarse de escuela y no sé, o sea, de repente hay cosas, ¿no? O sea, a veces incluso cambiar de una ciudad a otra, a veces estamos hablando también de cierta cultura y eso también impacta al niño. A veces el que tú vivas en una casa, a lo mejor donde dices, bueno, yo vivía, no sé, pues a las afueras de la ciudad y ahora vivo en un edificio, eso también impacta mucho al niño. Ahora, no estoy diciendo aquí que estemos generando un trauma, no, pero acuérdense que para todo cambio es importante anticipar. ¿Qué quiere decir? Explicarle al niño los cambios que van a suceder y ya ahorita vamos a ver en qué momento hacer estos cambios para que no haya, que estemos generando estrés y ansiedad, ¿ok? Entonces, no solamente es el cambio a la escuela o la adaptación al colegio, sino ver qué está sucediendo en casa, que eso también le puede sumar el que tu hijo se adapte de una manera armoniosa y rápida o que esté alargando este proceso, porque aquí en consulta he tenido situaciones de que los niños vienen y me visitan, porque a veces llegamos, yo te decía, entran, por ejemplo, ahorita el 1 de septiembre, el día primero de clases, y a veces sucede que es enero y los niños no han logrado adaptarse y eso es una enorme bandera roja, o sea, ¿qué está pasando? Que en enero ya como en marzo, de hecho las escuelas ya se están preparando para el cierre y resulta que el niño llegó a enero y todavía no se ha adaptado. Y ya ha sucedido por mucho. Y esto también lo he visto en los jovencitos de secundaria cuando entran a primer grado, que a veces es enero y ellos no logran adaptarse. Y aquí sucede porque como ellos están en una búsqueda de identidad, a veces no logran como encajar en la escuela, no logran sentirse cómodos en la escuela porque no han encontrado todavía un par con quien puedo sentirme, pues que es mi amigo, ¿no? Que no he encontrado como yo este grupo social en donde puedo encajar, porque resulta que mis amigos, pues cuando estábamos en la primaria, pues ahora se distribuyeron a otras escuelas y ninguno se vino conmigo. Entonces, con toda esta identidad de la que yo estoy buscando, ahora tengo que sumarme a un grupo y adaptarme a una nueva dinámica y eso es muy complicado.
¿ok? Más para los niños que entran a una escuela nueva. Eso, por ejemplo, en el caso de mi hija, a ella estuvo en esa transición muy larga de este periodo de adaptación. Ella se adaptó muy bien a la escuela, pero hablando del entorno social, a veces, digo, yo como mamá psicóloga trabajo con ella en ella rescatar su propia identidad y que no siga la borregada como lo hemos llamado en casa, que es pues hacer todo lo que los demás compañeros dicen y las implicaciones que eso le lleva el seguir, pues ahora sí que portarse como los demás dicen, porque hay una consecuencia como tal. Entonces, en esa parte mi hija estuvo pues luchando, ¿no? Y otra amiguita de ella que también se inscribió a otra escuela, también me platicaba la mamá igual, que llegaba enero, febrero y que pues la niña nada, que lograba adaptarse y era justamente esta dinámica, o sea, el tratar de rescatarse y darse cuenta que hay situaciones muy banales que los adolescentes ahora están trabajando, por ejemplo, en las redes sociales, el quererse parecer a alguien, y que los niños cuando están muy seguros de su autoestima, pues no quieren parecerse a, ¿ok? Entonces, ese es otra situación y eso no le debería de pasar a un niño de kinder, no le debería de pasar a un niño de primaria. Ahora, cuando ya entran a segundo de secundaria, la dinámica cambia porque ya están en la misma escuela, si es que se fuera el caso, están en la misma escuela, ya no es la presión de los de primero como la presión de los de tercero de secundaria, que eso también hay que considerarlo porque se les ve como bebés, por ejemplo, los de primero. Y a veces estas novatadas o esta descarga, porque pues son los niños o los bebés de la escuela. Ya en segundo es como si ya fueran en el punto neutral. Y en tercero, por ejemplo, lo que he visto yo en las escuelas es que de repente como ya me voy a ir, pues entonces ya los jóvenes como que ya están muy sueltos, andan muy rebeldes, andan haciendo muchas cosas porque pues ya me voy a ir, ¿no? Entonces es esa parte del equilibrio que yo te platicaba que pues hay que ayudarles a adaptar porque al final cada grado es una evolución de nuestros niños. Y al principio es complicada y el punto es que los niños aprendan como a montarse a este caballo de una nueva etapa y que aprendan a domarlo y que aprendan a subir y bajarse en cuanto a las rutinas y que aprendan a aquellos pues son los que mandan, que se adaptan a esta nueva dinámica, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en casa para que tú puedas ayudarle? ¿Ok? Si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí, eh, revisa en el apartado de lives porque ahí vas a encontrar los 4 últimos videos que hemos hablado justamente sobre estos temas. Creo que la semana pasada estuvimos hablando sobre las clases extracurriculares, si mal no recuerdo. Déjenmelo saber porque no recuerdo ahorita. Pero de hecho, ahorita vamos a hablar, hablando de la adaptación, las vamos a incluir un poquito, pero no me voy a extender mucho porque pues allá ya lo estuvimos platicando, ¿ok? Para que vayan y se den una vuelta. Yo les he hablado muchas veces también acerca de las rutinas y las rutinas es con el punto con el que vamos a empezar y es justamente eso. Para lograr una adaptación es importante que tú de manera previa, por ejemplo, insisto, estamos en agosto, aquí en México nos quedan 3 semanas exactamente para que los niños regresen a clases. Yo les diría que ahorita en este mismo momento, ustedes que terminen el live, empiecen a acomodar horarios para irnos a dormir y empiecen ya de manera gradual, porque yo sé que son fueron 2 meses, han sido 2 meses de vacaciones donde literalmente, por ejemplo, aquí en consulta tuve 2 niños que ellos me dijeron, fue el primer año, porque otros años vienen los niños gustosos a consulta, pero este año hubo 2 niños que me dijeron, Mónica, quiero irme de vacaciones y no quiero incluirte en mis vacaciones, así que por favor, quiero descansar también de ti y yo te vengo a visitar cuando las clases ya empiecen. Y es eso, el desconectarnos, y eso está maravilloso. Ustedes sigan haciendo su rutina de vacaciones en cuanto a actividades, pero en horarios para ir a dormir, vayan pegándolos mucho a el tiempo que sea muy parecido como cuando los niños van a la escuela. Es decir, si tu hijo se va a dormir como por ahí de las 7, 8 de la noche, y eso va a depender mucho de la edad que tiene tu hijo, porque pues no es lo mismo mandar a un niño de 3 años a dormir a un adolescente que pues, por ejemplo, ahorita yo sé que los adolescentes, no quiero decir que es común, pero digo, hay papás que les dan permiso a los niños de que se vayan a dormir tipo 2, 3 de la mañana o no duermen durante toda la noche y durante todo el día están dormidos o se van despertando por allá de las 3 de la tarde. Híjole,
Yo sé que otra vez ya son adolescentes, mucho más autónomos, tienen otra dinámica, etcétera, pero hay que ayudarles a acomodar. ¿Por qué? Porque aparte los adolescentes duermen mucho. De hecho, el cerebro de un adolescente es muy similar al cerebro de una embarazada. Entonces, hay una poda de neuronas y los tiempos que se necesitan para dormir de una embarazada son muy similares a los de un adolescente porque está en pleno desarrollo y necesita dormir para poder crecer de manera saludable. Entonces, sí se vale que hagas siestas, sí se vale que se levante un poquito tarde, pero hay que ayudarles a la hora de irnos a dormir, que ustedes vayan haciéndolo de manera gradual. ¿Qué quiere decir? Yo les decía que hoy cuando terminen, digan, si mi hijo se estaba durmiendo a las 12 de la noche, pues nada, hoy nos vamos a dormir a las 11 y a lo mejor 2, 3 días a las 11 y después a las 10:30. O sea, que así lo vayan haciendo gradual de tal manera que una semana antes, mi recomendación es que el horario ya esté bien pegado a la hora que nos vamos a ir a dormir, cuando regresamos a clases. Entonces, si mi hijo se va a dormir a las 8 cuando se va a clases, la última semana de vacaciones, tiene que irse a dormir a las 8 y previo también la rutina. ¿Qué quiere decir? El meterse a bañar, el preparar sus cosas para mañana, aunque mañana no vayamos a salir, porque acuérdense que son vacaciones, pero lo que estamos acomodando es la rutina y los horarios. Pero a lo mejor mañana pues es fin de semana y vamos a visitar a la abuela, pues prepara tu ropa, tus zapatos, la mochila que te vas a llevar, las cosas que le vamos a llevar a la abuela, etcétera. O sea, todo esto váyanlo acomodando y le van a ayudar mucho al niño a hacer esta transición de las vacaciones a la adaptación al colegio y le va a ir muy bien. Porque el gran, pero pues aquí la gran situación que tenemos los adultos es que todo lo queremos trabajar de un día al otro. O sea, el domingo nos vamos a dormir súper tarde, pero ya al final dormimos unas 5 o 6 horas. Los niños, claro que se levantan de mal humor, los papás aparte tenemos que ir a trabajar y levantamos de mal humor. Y este periodo de adaptación se hace muy pesado porque ese periodo de adaptación para mí en consulta sí ha sido una razón de consulta, donde los niños vienen porque no les gusta ir a la escuela, porque no les gusta hacer tarea y todo tiene que ver por la actitud que se toma en casa al momento de hacer la tarea en las mañanas, por ejemplo, incluso porque una niña no se quiere peinar, eso ha sido una razón de consulta. Y no es el comportamiento del niño, sino solamente es la distribución, la administración del tiempo y la rutina, cómo se lleva en casa. Entonces, mi recomendación número uno para que los niños puedan adaptarse de manera armoniosa, empiecen ya, por favor, a hacer de manera gradual la rutina y los horarios muy parecidos a la hora de ir a dormir, como cuando van a la escuela. Y no solo me refiero por la noche, sino también por la mañana. Y aquí de repente a veces mi hija me dice, bueno, es que, pues déjame dormir, o sea, ok, me voy a dormir temprano, pero en la mañana déjame despertar, ¿no? Y a veces mi hija pues no se levanta de muy buen humor. Ella entiende que hay que ayudarnos porque mi hija pues se tiene que levantar a las 5 de la mañana para salir de casa a las 6 de la mañana para que alcance a llegar a clase de 7. Y aquí la situación, pues Tijuana es una ciudad que está súper mega creciendo, es el tráfico como seguramente en muchas ciudades, que a veces las escuelas están muy cerca, perdón, pero el tráfico es larguísimo y hay que quedarnos parados mucho tiempo. Entonces, ustedes vayan administrando, ¿ok? El punto número dos es que, perdón, ahorita les hablé de la rutina, o sea, de manera previa y que por favor la mantengan también, obviamente, durante cuando los niños ya estén yendo a la escuela, ¿ok? Y aquí también otra situación es que seguramente después de esto, cuando tu hijo ya se logró adaptar, por ejemplo, estoy hablando del caso de México que entramos el 1 de septiembre, los niños, digamos que tienen un periodo de adaptación alrededor de unas 2 semanas a exageradamente 2 meses. Y digo exageradamente porque si tu hijo se tardó 2 meses, híjole, yo te diría que si no alcanza al mes y medio, vayas y busques ayuda, ¿ok? Ahorita voy a explicar por qué. Yo digo que a partir de las 2 semanas, porque si tu hijo ya estuvo en la misma escuela y solamente pasó a segundo, o a lo mejor de primero, de kinder a primaria, pues a lo mejor sí dale el mes, ¿ok? Y digo 2 semanas porque a lo mejor está dentro de la misma escuela y solamente pasó de grado. Pero hay nuevas responsabilidades, hay una nueva dinámica, hay un nuevo maestro, quizá a lo mejor también nuevos compañeros, o sea, los horarios son diferentes, etcétera. Son 2 semanas lo que los niños tardan en adaptarse y 2 semanas me refiero rápido, ¿ok? No solamente la dinámica en la escuela, sino también la dinámica en casa. ¿Qué quiere decir? Que pues ya sé que me tengo que levantar, ya sé que me tengo que ir a dormir, ya sé que tengo que preparar mi uniforme, ya sé que tengo que hacer tarea, ya sé que tengo que preparar mucho, ya lo sé y me adapto otra vez. Yo me decía, me subo a este caballo de la rutina y de la adaptación y puedo hacerlo porque ya lo sé y eso me hace sentir cómodo.
ahí tu hijo ya se adaptó en 2 semanas. Si se tarda un poquito más, es porque yo te decía, es la edad, porque es una nueva escuela, es un nuevo nivel también, porque quizá también vino junto con que los padres se separaron y resultó que entre que los padres se separaron, se cambió de casa y hubo necesidad de cambiar de escuela. Entonces vienen como que tantas cosas juntas y es muy probable que tu hijo se tarde un poco más, ¿ok? Muchas veces las escuelas, a veces al principio incluso piden apoyo para que lleves a tu hijo, para que vayan y le hagan un examen de la vista, para detectar si alguien tiene alguna necesidad visual. Y muchas veces, perdón, ha salido que los niños necesitan lentes y a veces ese es un conflicto de aprendizaje y creemos que el niño no entiende y es más bien que no ve. Yo te lo diría que vayas y le hagas un examen en estos días para que el médico te diga que tu hijo está muy bien y de preferencia vayan y háganlo con un oftalmólogo, que es un médico especializado. Por favor, no lo hagan en las ópticas. Yo tuve una mala experiencia que me hicieron un examen en una óptica. Obviamente ellos no son expertos, no son médicos, no estoy diciendo que no hagan bien su trabajo, probablemente muchos sí, pero bueno, a mí me hicieron el diagnóstico de una vista. Yo estaba mucho más joven en aquel tiempo, tenía como unos 30 años, por ejemplo, y la vista, el examen me salió como que yo tenía la vista ya como de una persona mayor, de un anciano, y me hicieron la graduación y todo, y estuve usando los lentes como alrededor de unos 10 años. Y mi ojo se adaptó a esa visión. Entonces después, un día a mi hija le mandaron a hacer este examen que yo te platicaba por parte de la escuela. Fuimos todos y él me lo hizo un oftalmólogo y entonces él encontró este problema y para regresar otra vez a que mi ojo se acomodara al lente de la visión que debería de ser, que obviamente era mucho menor, tardé alrededor de 6 meses y fui cambiando de graduación y sí fue muy complicado. No puedo explicar cómo yo veía en los lentes, pero fue muy complicado. Entonces, de ahí aprendí que vayan mejor así como vamos con un dentista experto, con un psicólogo experto, vamos también con un oftalmólogo experto en la vista, ¿ok? Esa podría ser una, ¿ok? Yo les decía que es importante hacer todas estas consideraciones. Yo les decía que a partir de las 2 semanas ya un niño puede adaptarse, de hecho, y podría tardarse hasta más. Yo te decía que cuando tiene tantos cambios es cuando se tardan un poquito más. Y muchas escuelas también tienen la opción de que ellos a partir de, si las clases empiezan en septiembre, como a partir de octubre, a finales de octubre, ya los niños debieron adaptarse y muchas escuelas lo que hacen es invitar a los padres a hacer juntas individuales para decirte que tu hijo logró adaptarse y si no logró adaptarse también te lo van a decir y te van a dar la recomendación para que vayas con un profesional para que le ayude al niño a adaptarse de tal manera que en diciembre ya debería de estar tu hijo, pero encantado de ir a la escuela, aunque no le guste levantarse en las mañanas, aunque no le encante hacer tarea, pero ya debe de saber el ritmo escolar, ¿ok? Y luego vienen las vacaciones de Navidad, que aquí en México pues ya se extendieron de 2 a 3 semanas y otra vez en enero hay que volver a empezar, pero ahora sí se adaptan en 2 semanas porque es el mismo ritmo. Aquí nada más es cuestión del clima, de pues el horario, que a veces es el horario de invierno, pero ya son detalles mínimos. Y es cuando yo les decía que en enero los padres se dan cuenta que pues ya pasó enero y mi hijo nada que logra adaptarse. Y esa es una enorme bandera. Así que si llegas a noviembre o diciembre y tu hijo nada más no se adapta, yo te diría no esperes y entonces ven a consulta para que puedas atenderlo, identificar qué es lo que está pasando con tu hijo, porque yo estoy hablando pensando en la parte emocional como psicóloga, pero probablemente tu hijo necesita lentes, quizá a lo mejor una parte orgánica no está funcionando bien, etcétera. Acuérdate que yo te decía que la adaptación incluye 3 puntos, que es la emocional, la cognitiva y la física, ¿ok? Entonces, regresando a cómo puedo ayudar a mi hijo, el punto número 1, platicábamos acerca de la rutina y los horarios de manera previa y durante todo el horario de clases. Y cuando salen de vacaciones, pues ahora sí, no quiero decir que se aloquen, pero pues claro que ajustamos otra dinámica para vacaciones y también se lo anticipamos a los niños. Y de hecho yo en casa, yo le digo a mis hijos, ya a partir de ayer lunes ya empezamos con horarios ya muy pegados. Entonces mis hijos, claro que también como vacaciones se han dormido tarde, pero yo no les permito que se duerman, híjole, a la 1 de la mañana no, a las 12 tampoco, o sea, lo más tarde que se han dormido quizás han sido pasaditas las 11, pero no les permito y su cuerpo tampoco aguanta hasta las 12. Entonces ya a veces se duermen ya con las luces prendidas y todo, justamente porque no les permito y prefiero que se levanten temprano y hacer lo que tengan que hacer, que se haya quedado pendiente en la noche. Entonces yo les diría que hagan algo similar, ¿ok? Que los vayan como recorriendo. El punto número 2 también sería que la escuela que tú hayas decidido que tu hijo va a entrar,
su trabajo debe ser que en este tiempo genere calma, que se proyecte, que se dé, que transmita esta calma a tu hijo y a ti, por supuesto, y que genere calma y que genere seguridad, ¿ok? ¿Cómo? Por ejemplo, y de aquí viene el punto número 3, como ahorita todavía son tiempos donde quizá a lo mejor pues no he pagado la reinscripción, me hace falta pagar pues quizá el mes de agosto o el mes de septiembre, quizá a lo mejor ya hicieron junta para recoger uniformes, materiales, etcétera, algunos pagos, lleva al niño, o sea, llévalo al niño. Hay muchas escuelas que son muy generosas y yo recuerdo, por ejemplo, a mi hijo cuando estaba pequeñito, antes de que entrara a la escuela, yo lo llevaba para pagar la colegiatura de mi hija y mientras yo me atendían en la recepción, había una miss que ya me decía, tú veas tus cosas y yo aquí me quedo con José. Y mi hijo de 2, 3 añitos, encantado de subirse a los juegos con los niños grandes del kinder. Y eso me ayudaba mucho porque pues mi hijo entró a esa escuela finalmente, que era donde estaba mi hija, y le ayudó mucho a integrarse. Entonces, eso muchas escuelas lo hacen. Vente, vamos a jugar, vente, doy chance de que juegues. De hecho, en la escuela donde estaban mis hijos había un tobogán que tenía una puertecita porque había momentos donde no podía jugar, pero cuando era el recreo lo abrían y cuando eran las vacaciones lo abrían. Entonces, a mí me gustaba como mamá y que estoy muy chiquita, me podía yo caber por el tobogán y mis hijos les encantaba en vacaciones. Eso es lo que la escuela tiene que dar, esta posibilidad para que el niño se sienta seguro antes de entrar a la escuela. Y yo les platicaba que en campamento de verano muchas escuelas abren campamento, que también ese ya fue otro tema para que te vayas a buscar los videos atrás, que abren justamente para que los niños se sientan mucho más cómodos. Yo sé que ahorita ya hay campamentos que ya terminaron o ya están por terminar. Quizá a lo mejor aquí intégralo. Yo te hice en las visitas que tú vayas a hacer porque tu hijo se va a sentir seguro y le va a ayudar a conocer los espacios, los maestros y quizás encuentre algunos niños también para que cuando entre a la escuela pues se sienta mucho más cómodo. De hecho, si hablamos de la adaptación en este mismo punto de integrarlo a las actividades y de cómo puede la escuela proyectar esta seguridad y calma al niño. En una escuela donde estaban mis hijos, ellos tenían actividades lúdicas la primera semana de clases. ¿Qué quiere decir? Que la primera semana eran puras actividades, o sea, de juegos, los niños iban a jugar. Sí sacaban cuadernos, pero era más para colorear, estar en el patio, convivencia. Yo recuerdo que esa semana era la semana hawaiana. Y en esa semana hawaiana, los niños el viernes, de hecho, ya iban vestidos como de Hawái, hacían un convivio como tal. Algunas veces les llevaban fiesta de espuma o jugar en las albercas inflables, etcétera. Eso ayudaba mucho a que los niños mediaran situaciones, conocieran a los niños, conocieran a los maestros, de hecho desde otra dinámica mucho más lúdica. Y ya el lunes siguiente, pasando la primera semana de clases, ahora sí, con uniforme, ya con, pues, de hecho hubo reglas en la primera semana, pero no tan de libros y cuadernos. Y ya la siguiente, pues ya, ahora sí nos sentábamos a aprender libros y cuadernos. Y eso ayuda mucho a los niños, ¿ok? De hecho, aquí en la consulta, una de las niñas con las que estoy trabajando, su razón de consulta para ella fue, un día llegó y me dijo, Mónica, me voy a cambiar de escuela, ya sabíamos que se iba a cambiar de escuela, y me dijo, estoy muy nerviosa a la escuela, y todavía le faltaba como más de un mes, y me dijo, me siento muy nerviosa, no me siento segura, tengo miedo, estoy asustada, no sé qué va a suceder, a veces no duermo y sobrepienso mucho sobre la escuela. Y ella va a entrar a una escuela donde estuvo mi hija. Entonces, como yo ya conocía incluso a los maestros, le di nombres y todo, le di muchas, a ver, platícame cuáles son tus inquietudes, cuáles son tus miedos, vamos a hacer una lista y yo te voy a dar soluciones, ¿ok? Al final la niña se fue como muy segura y fue como yo le decía, no, esto no te estoy inventando nada, es lo que yo conozco y en el dado caso de que hayan cambiado las reglas, tú vas, le preguntas a esta maestra o vas y te acercas con esta otra y ellas te van a ayudar porque es una escuela justamente que está muy enfocada al desarrollo del niño y atienden mucho el que el niño sea preguntón, el que sea inquieto. O sea, es una escuela no tradicional y eso ayuda mucho a los niños, ¿ok? Ahora, el punto número 4 también es que este periodo de adaptación a la escuela es un gran cambio para el niño. Eso quiere decir que ojalá si en tus manos está el que haya otros cambios que puedan esperar, estaría súper bien. Es decir, si tú dices, bueno, a lo mejor estamos considerando yo te decía, pensando a lo mejor en el divorcio, que los papás están en crisis, papá, o divórciate primero, si están tus posibilidades, ¿no? Eso sería lo ideal. O dejar a que ella entre a la escuela, mientras a lo mejor en diciembre van pensando, porque aquí hay familias que
consideraron eso de que, ok, que entra a la escuela, mientras voy buscando quizá a lo mejor casa y en vacaciones donde ya todo está muy relajado, quizá a lo mejor ahí es como donde hacemos la mudanza, ¿no? O donde le damos la noticia al niño, ¿no? En las vacaciones donde todo está como más relajado. A eso me refiero, ¿ok? Y eso incluye también, y es algo que les digo mucho a los papás, eso incluye el que a veces los niños llegan y aquí una gran mayoría de los niños colechan todavía con los papás, duermen en la misma cama, entonces a veces es, yo la quiero sacar, por ejemplo, es, ok, vamos a enfocarnos en la adaptación, vamos a enfocarnos en tu razón de consulta y vamos a dejar la transición de la camita para las vacaciones de diciembre, ¿ok? Y a otra vez, aquí nos vamos a enfocar en diciembre y ahí vamos a estar trabajando con estrategias y en diciembre, que son 3 semanas, se debe de lograr la adaptación a la camita. Si sentimos que no lo logramos, lo vamos a dejar y en vacaciones de Pascua, que son 2 semanas y no sales de casa, lo vamos a intentar otra vez. A esto me refiero. Si hay otros cambios que pueden esperar, por favor inténtenlo. El punto es que los niños solamente vivan un evento a la vez y esto es lograr mayor adaptación a cada uno de los eventos. Entrar a la escuela es un evento, atravesar el duelo por los padres es otro evento, la llegada del hermanito, o sea, tan solo la noticia es un evento, la llegada es otro evento, la transición de cuando los padres están pues a la casa preparando las cosas para el bebé, esa es una situación también que un niño como que no va entendiendo, digo, cuando está muy pequeño, eso hay que ayudarle al niño a hacer esta transición de una etapa a otra y que lo pueda como lograr, ¿ok? Otro punto también es que ya que tienes definida a estas alturas la escuela de tu hijo, sí intégralo mucho a las actividades. Ya te decía yo que sí que te acompaña a la escuela, que hagan los pagos, etcétera, pero llévalo cuando compren el uniforme, por favor que escoja sus zapatos, dale, o sea, opciones de mochila para que la pueda escoger, los cuadernos que generalmente te los mandan para que los forres de algún color y que les pongas los stickers, que les escoja los stickers del personaje que quiere, que te ayude a lo mejor a envolver, forrar, perdón, la mochila, ordenarla, etcétera. Todo esto ayuda al niño a integrarse, a incluirse en lo que está sucediendo y que la adaptación sea mucho más fácil. ¿Ok? Eso por favor no lo dejes de pasar. Y otra también es que como adulto sé muy empático en pues ahora sí que en el estado de ánimo en el que tu hijo puede estar. Yo te decía aquí, ya te puse el ejemplo yo de una de las niñas con las que trabajo, que ella llegó preocupada porque estaba sobrepensando mucho en la escuela nueva, tenía algunos miedos, los pudo expresar muy bien. Es esperado. Entonces, de hecho, de aquí me adelanto mucho, pero al final que el punto número era qué esperar de los niños. Y es justamente el que los niños estén irritables. Con irritables me refiero, pues que no esté de muy buen humor, que se enoje con mucha facilidad, que esté llorando, que se enoje, que pase de una emoción a otra, incluso si ya estuviéramos hablando de algo ya muy, no quiero decir que exagerado, pero algo en lo que ya tendrías que atenderlo de manera con un profesional, es que tu hijo se esté mordiendo las uñas, que se esté levantando en las noches, que no duerma completo, que le cueste trabajo conciliar el sueño, o no sé, de repente, por ejemplo, mi hija en la secundaria, cuando recién empezaba, la alarma estaba a las 5 de la mañana y a las 5 ella ya estaba despierta, y un par de veces sucedió que ella a las 5 ella ya estaba lista. Y eso como mamá, claro que me alarme, como psicóloga, de saber qué está pasando. Eso significa que mi hija estaba ansiosa. ¿Ok? Porque quiere decir que no estaba durmiendo el completo de las horas. ¿Se acuerdan otra vez que los adolescentes duermen mucho? Entonces ella iba a necesitar recuperar ese sueño y esto iba, pues otra vez estar irritable durante el día y otras situaciones que se iban a dar porque no estaba durmiendo. A esas situaciones me refiero donde hay que esperar, ¿ok? Ahora, no te alarmes si una 2 veces de manera muy esporádicas y separadas, pues de repente se levantó en la noche, ¿ok? Aquí el punto es que otra vez, no sé, pasa que tenía sed y me desperté. Generalmente no nos da sed a las 3 de la mañana. Si se despertó, solamente vigila. Si fue una sola vez, no te alteres, ¿ok? Pero si de repente en una semana sucedieron 2 veces, entonces vigila para la siguiente semana. Yo te diría que ya vayas buscando apoyo, ¿ok? Estas situaciones, porque hay otras que pueden ser mínimas. Yo te decía que de repente a lo mejor no quiera comer, que esté irritable en el día, etcétera, pero que esté durmiendo bien, que coma bien, que no esté sobrepensando. Eso es un buen margen. Pero si sientes que está sobrepensando, que no duerme bien, que no está comiendo, que se muerde las uñas, que se hace pipí, por ejemplo, ahí, ¿ok? O que no quiere ir a la escuela, pero yo te decía, ya es noviembre o diciembre, por favor, busca ayuda profesional.
¿Ok? Entonces, a eso me refiero con el punto número 6, donde estemos empáticos los adultos a las necesidades de nuestro pequeño, porque está haciendo una transición, no solamente de grado, sino también una transición otra vez de evolución de su cuerpo, de su mente y también en la parte emocional, porque hay cierta presión, muchas veces cierta responsabilidad con lo que debe de hacer, que debe de cumplir, y eso pues es estrés, ¿ok? Si ese fuera el caso, siéntate con tu hijo, platica con él, permítele que hable hasta el final, no lo interrumpas, hazle preguntas, incluso ayúdale a acomodar las oraciones, porque a lo mejor está muy chiquito y no logra como tener el vocabulario para poderte decir lo que quiere decirte. De hecho, ahorita me viene a la mente la caricatura de eh, Bluey. No puedo decirte de manera específica algún capítulo, pero si hay algunos sobre las escuelas, no sé, para los más pequeñitos, Plaza Sésamo, etcétera, que a veces hablan sobre temas muy particulares para que tú los puedas abordar. De hecho, yo me acuerdo mucho el de Daniel, ay, no me acuerdo, Daniel el Tigre. Es una caricatura que no sé si todavía existe, la veía mucho cuando mi hija estaba muy pequeña y hay un capítulo, no recuerdo cuál, pero de hecho si lo buscas en YouTube así lo vas a encontrar, este, no Daniel el tigre está ansioso o está preocupado. Y él incluso, por ejemplo, está en la escuela y no quiere ir al baño porque quiere seguir jugando. Por ejemplo, eso es ansiedad también. ¿Ok? Aquí nada más hay que ayudarle a ordenar los niños porque ellos no tienen la capacidad muchas veces porque están muy pequeños. Acuérdense que el cerebro termina de madurar hasta después de los 25. Entonces, ellos no tienen mucha capacidad como de organizar el mundo real aquí y ellos están muy acomodados en el juego y más si está muy divertido. Entonces, esto que hablábamos de la rutina, ayúdale para que no genere ansiedad, ¿ok? Daniel el Tigre tiene muchos capítulos acerca de la escuela, muchas situaciones que se desarrollan dentro de la escuela. Eso les puede ayudar también mucho. ¿Ok? Para que te puedas sentar con tu hijo y a darle respuesta a sus inquietudes. Y si sientes que no es suficiente o que sigue teniendo estos comportamientos, acércate con un profesional. No lo dejes pasar. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que ya deberías también de estar practicando antes y después cuando ya tu hijo ya entró a la escuela? Justamente que entre más pequeño yo te decía que los niños necesitan estar apegados con sus adultos, que quiere decir no separarse, y eso es algo muy saludable. Sin embargo, cuando los niños pueden lograr la adaptación al colegio, los niños aprenden a separarse de su adulto y aprenden que después del colegio hay una dinámica de regresar a casa y continuar la rutina en casa y jugar con sus juguetes y ver la televisión y dormir en su cama y estar con sus adultos, ¿ok? Después los niños lo van a ir aprendiendo, pero hay que anticipárselo. Y junto con esa anticipación también vayan haciendo las despedidas cortas y de manera muy breves, ¿ok? Muchas veces yo trabajé en una escuela, en un preescolar, y los papás a veces llegaban con el niño de 4 años aquí abrazado como si fuera un bebé, y se lo pasaba a la maestra, pues esperando que la maestra lo recibiera aquí como si fuera un bebé. Y la situación es, no, papá, o sea, tú ven caminando con él de la mano, entrégalo caminando, y caminando te lo recibo. Y alguno que otro papá que todavía se lo olvidaba y lo llevaba así como bebé, porque es justamente que el niño no quiere ir y que el papá lo recoge para entregarlo, bájalo, despídete de él para que se pueda ir. Y la despedida tiene que ser breve y muy clara, ¿ok? Dile, yo te amo mucho, voy a disfrutar mucho de tu día, yo voy a regresar al trabajo, voy a ir a casa a cocinar y cuando tú salgas, yo aquí voy a estar. Y aquí la única recomendación que yo te voy a decir, papá, la tienes que cumplir, mamá, la tienes que cumplir, es que si tu hijo sale a la 1 de la tarde, por favor, tú a las 12:59 ya estás ahí en la puerta en primer lugar, que en cuanto abran la puerta, tú recibas a tu hijo porque esa es parte de la dinámica de la adaptación. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo termina, mi mamá está ahí. Con el tiempo me atrevo a prometerte que si tu hijo lo logra muy corto y muy rápido, tu hijo te va a decir, mamá, no vengas tan rápido, déjame jugar otro ratito, ¿ok? Y ahora sí, si tu hijo sale a la 1, pues podrás llegar quizá a lo mejor a la 1:10 o a la 1:15 o a lo mejor hasta la 1:20 y no le va a pasar nada a tu hijo y tu hijo se va a sentir muy seguro. Nada más hazle saber que vas a dejarlo un ratito más para que juegue. Eso también le va a dar seguridad. Pero cuando no estás puntual en la puerta, tu hijo lo que siente es esta sensación de abandono.
Y más porque a mí me pasó muchas veces en la escuela donde yo trabajaba, que había un momento donde ya cerrábamos la puerta y algunos niños pues los se sentaban en una banquita, yo me quedaba con ellos y hacíamos algún juego sentados en la mesa para que cuando tocaran la puerta ya se entregaran, ¿no? Y no costara tanto que los niños ahí en el juego se cortaran y salieran llorando. Entonces, algunos niños tenían esta sensación de abandono porque el padre no llegaba y de repente me tocó alguna mamá que como médico pues de repente se atrasó en su trabajo por alguna situación con su paciente y llegó una hora después y bueno, el niño estaba en un caos de abandono. Entonces, si se van a tardar o por el tráfico o etcétera, hablen con sus niños, quién va a pasar, a qué hora van a pasar por él, etcétera. ¿Ok? Ya casi para terminar, cuando ustedes recojan a los niños, pregúntenles cómo les fue, aunque ya sé que les van a decir como que estuvo bien y no les van a dar mayor detalle. Acuérdense que los niños perciben el tiempo de una manera diferente. Los niños perciben el tiempo en tiempo presente. Cuando tú le preguntas a la 1 de la tarde qué hiciste en el día, te va a decir que nada, porque lo que el cerebro entiende es qué estás haciendo ahora y que te va a contestar, pues nada. Más bien aquí es, yo le pregunto a mis hijos así como que, ¿qué desayunaste? Y mi hijo así como que, ay, pues ¿qué me mandaste? Yo no sé, es que no sé si te comiste lo que te mandé. A ver, platícame, yo quiero saber si te lo comiste. De repente ya cuando mi hijo me platicaba sobre los niños con los que jugaba, yo le decía, bueno, jugaste por decir con Luis, platícame a qué jugaste con Luis. Y ya me daba como, oh, no, pues con Luis jugué a las strikes o jugaba cuando estaba más chiquito, decía que a los zombies, o sea, unos eran zombies y perseguían a los otros, ok, pero ya yo me metía en la dinámica y platicaba con él con ese interés con el que yo platico con una amiga y con esa conexión visual que con una amiga con este entusiasmo, yo te decía, y los niños logran conectarse con ese entusiasmo. Pero si te dice que no hizo nada, no te asustes, ¿ok? No te molestes, acuérdate que los niños viven el tiempo presente. Y después ya en la tarde, cuando los niños asocian o escuchan quizá una música o etcétera, ya te van a platicar. De hecho, en la noche, cuando ya se van a dormir los niños, es cuando los niños logran que ya están calmados, el cerebro empieza a hacer todas estas conexiones, empieza a recordar lo que sucedió y es cuando te platica o te hace preguntas, porque el cerebro pues ya está calmado. ¿Ok? Otra ya para terminar también es que aun cuando los niños hayan entrado a clases, por favor busca estos momentos de calidad que se tienen, aun cuando son vacaciones o cuando los niños están en clases, para que no sienta mucho la carga de la escuela, porque hay escuelas que dejan tarea todos los días y a veces hay escuelas que, de hecho, yo he sabido de escuelas que los niños los sacan porque las tareas son interminables. Hay otras escuelas que dicen aquí no hacemos tarea más que si el niño no terminó lo que en clase se lleva el cuaderno para que lo termine. Y eso los niños después lo aprenden, mejor lo termino en clase para no llevármelo de tarea. Y si se lo lleva de tarea es una tarea chiquita de unos 5 minutos, ¿ok? Si son tareas muy complejas, entonces administra los tiempos también para que los niños vayan y administren el tiempo. Yo te decía, prepara pues desde la mesa pues, o el escritorio, los cuadernos, o sea, toda la estación para hacer las tareas, así como tu calma como adulto, eso también incluye para que tu hijo pues se sienta mucho más armonioso y quiera hacer la tarea, ¿ok? Y ya platicábamos del tiempo de calidad de padres, eso ayuda mucho a mantener el equilibrio entre la carga de la tarea, la escuela y muchas veces sí se agregan las clases extracurriculares, que cuando hablábamos del punto de que otras situaciones pueden esperar, yo te diría que si van a entrar los niños a clases extras, digo, las clases extras generalmente no empiezan antes de las clases escolares, pero algunas sí empiezan después. Yo te diría que le dieras la oportunidad a tu hijo de que el primer mes entre solamente a clases escolares y que al siguiente mes lo integres a clases extras para que le des la oportunidad de trabajar una sola cosa a la vez. ¿Ok? Y date una vuelta la semana pasada porque estuvimos hablando de las clases extras. Allá te doy mayor detalle de las escuelas que tú podrías escoger, que vayan enfocadas a las aptitudes, habilidades, a la edad incluso de tu hijo. ¿Ok? Y ya para terminar, el punto número 10 es que así como le estás prestando atención a que tu hijo pueda adaptarse a la escuela, y platicábamos de rutinas. También, por favor, busca un espacio para que dentro del orden, así como pues la cocina es donde hay plato, si nos sentamos a comer, así como la habitación es donde hay una cama y nos vamos a dormir, que también haya un espacio donde sentarnos a hacer la tarea. Ojalá tuvieran la posibilidad de tener una mesita, un escritorio, etcétera, ¿ok? A la mesa que tú tengas donde comparten la comida, que después de comer se convierta en el espacio para hacer la tarea. O no es adecuado que hagan la tarea frente a la televisión, tampoco pues acostados quizá a lo mejor en el suelo, no al principio.
Porque acuérdense que lo que queremos es establecer rutinas o establecer orden para que el niño, lo que les estoy diciendo, el objetivo de ahorita es que haya orden, que los niños sepan qué esperar de la escuela, aunque todo esto es nuevo. Todos le tenemos miedo a lo que es nuevo. A los niños les pasa lo mismo. Ahora, los niños se adaptan muy rápido, pero los niños necesitan certeza y acompañamiento con calma de que todo está bien para que yo sepa y entienda y el mundo afuera se note seguro y se sienta seguro y yo pueda adaptarme a esta nueva dinámica. Quiere decir que si yo hago la tarea acostado en el piso y luego al siguiente vez pues me agarro en las escaleras y luego al siguiente día voy en el carro, es muy probable que tu hijo no quiera hacer la tarea, ¿ok? O sea, busca un espacio, insisto, así como hay un espacio para dormir, busca un espacio para hacer la tarea. Y en ese espacio debería de incluir, hay escuelas que incluso los niños dejan todo su material en clases. Acá ten un botecito con colores y algunos lápices, ¿ok? Y ten lista hojas blancas, o sea, todo lo que no puede llevar y traer. Si tu hijo trae su cuaderno y sus lápices, súper bien, ahora ordénenlos en una mochila, etcétera. Cuando terminan, otra vez recojan, porque pues la mesa también se convierte para comer, preparen el uniforme, o sea, pongan un lugar donde hacer. Yo les voy a subir por allá por Instagram para que vayan y se den una vuelta en estos días. El año pasado les hice a mis hijos, pero no se los compartí, y este año dije lo voy a hacer. El año pasado, en mi casa, hay un espacio que, en las escaleras donde ahí mis hijos ponían sus juguetes. Bueno, ahora que ya están grandes, yo puse un espejo en cuanto bajas las escaleras con una banquita donde se supone que te sientas, el objetivo es ese, que te sientes, y ahí pusimos los zapatos de escuela, los tenis y los zapatos de escuela. Y le puse un perchero, y en el perchero pues se supone que van colgadas las chamarras y se supone que van colgadas las mochilas. Este año compré otro mueble que tiene puertas y el objetivo es que las loncheras estén ordenadas, las mochilas que no se usan, porque mi hijo en su cumpleaños le regalaron 2 mochilas, entonces ahora tiene 3, pues que estén ahí ordenadas. Incluso mi hija, que usa mucho papelería, silicón y todo para hacer maquetas, a ella le voy a poner una canasta justamente con silicón, hojas de colores, todo lo que ella necesita, cajas de cartón, etcétera, para que ella ahí lo pueda encontrar y de ahí lo pueda ir a devolver. Y el punto es ese, o sea, que haya un orden. Y cuando llegamos de casa, yo le digo a mis hijos, quítense los zapatos. De hecho, allí hay un spray con alcohol, como cuando estábamos en la pandemia y lo rociábamos y los dejábamos ahí. Entonces, los zapatos ya no se pueden perder porque están ahí. La mochila no puede estar en otra parte porque está ahí. Si necesitamos, mi hijo lee en la escuela, le ponen lectura casi todos los días. Los libros para leer están ahí. Ahí hay diccionario, tengo pegamento extra, ahí. De hecho, en casa yo tengo la oficina donde está el consultorio virtual, ahí también tengo más papelería, y de hecho ahí montó mi hijo una mesita donde él toca piano y ahí está el teclado, ¿ok? O sea, lo que les quiero decir es que asignen un lugar. Cuando hablamos de rutina y horarios, asignen un lugar. Eso le va a facilitar al niño por mucho integrarse a la escuela y lograr adaptarse, porque los niños requieren de estabilidad emocional, aptitud de los padres para acompañarles. Aquí en consulta ha sido razón de consulta que los niños no quieran hacer la tarea más de una vez. Y cuando revisamos a ver qué es lo que está sucediendo, porque yo les platicaba aquí, paréntesis, que la primera vez es una entrevista conmigo de 3 horas donde los niños no vienen, es justamente para dar detalle, 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 detalle de todo, de tal manera que en esas 3 horas indagamos en la razón de consulta, claro, y nos damos cuenta del por qué. Y los padres ya se van con muchas herramientas. Ahora ya después nada más falta trabajar con el niño. ¿Ok? Y en mucho de eso es porque los padres están también ansiosos, o sea, ya sé que mi hijo no quiere hacer la tarea, ya sé que va a empezar a llorar y yo me empiezo a poner de nervios y todo, y entonces el niño también se pone de nervios porque no quiere ver a mamá enojada y se resiste a hacer la tarea. Y el otro día escuché una chica que ella decía, de lo que mi hija escucha, que había una chica que ella tiraba su cuaderno de donde hacía las notas, la tiraba o no la notaba justamente porque no quería hacer la tarea. Y cuando llegaba a casa era un caos con la mamá porque pues claro, ¿por qué no apuntaste la tarea? Y era un caos, pero la niña lo que trataba era evitar el momento de tensión en casa. Pero los padres todo lo vemos como, pues yo te decía que no aprendes, eres un desobediente, a lo mejor tu hijo necesita lentes y no logra ver, o sea, son muchas situaciones, ¿ok? Entonces, el punto número 10, yo te decía, actitud hacia las tareas, y eso incluye la calma de los padres. Y yo te decía, deja las actividades extras
un mes después, dale oportunidad para que tu hijo pueda adaptarse a la escuela de manera armoniosa. Ya vendrán otras cosas después. Así que yo espero que el día de hoy les haya ayudado mucho con esta información que de verdad es muy valiosa, es muy importante porque los niños sí requieren de tiempo para que puedan adaptarse a la escuela. La escuela, la verdad es que yo como psicóloga y como mamá es el segundo hogar de los niños porque pasan ahí mucho tiempo. Ahora hay niños que entran desde muy temprano, porque muchas escuelas tienen este horario extendido que le llaman en México, donde el niño llega desde temprano porque los padres trabajan y saliendo de clases los niños se quedan otro rato por la tarde en los que los padres salen del trabajo y les da oportunidad de llegar por sus niños y en esas actividades, pues, perdón, en ese tiempo a veces hacen actividades, incluso hay escuelas que tienen, le llaman el círculo de lectura, donde les ayudan a los niños a leer mejor, donde está el club tareas, donde hacen las tareas para que los niños ya no lleguen a casa a hacerlas. Hay clases extras dentro de la escuela para que los niños puedan mantenerse ocupados en lo que los papás llegan y eso está súper bien, ¿ok? Aquí el punto es que yo te decía, los niños pasan demasiado tiempo en la escuela y necesita que su escuela les guste, que se sientan felices, que les guste su maestra, que les gusten los amigos. Y ya hoy no hablamos de amigos porque creo que la semana antepasada o la pasada, no recuerdo bien, hablamos de cómo ayudar a mi hijo a ser amigos, de esa parte social, para que vayas y te des una vuelta, ¿ok? Y te recuerdo que en Facebook, desafortunadamente, ya Facebook me dijo, Mónica, tus videos son muy largos, hablas mucho y yo no puedo mantener tanto espacio en esta página. Y lo que hizo Facebook es que ya a partir de mayo mis videos pues ya los eliminó completamente. Después de 30 días los videos en Facebook pues desaparecen. Pero yo en cuanto termino, digo, ahorita voy a tener consulta con una de las niñas, por eso es que el live se hizo aquí presencial, porque una de las niñas va a venir a consulta. Y yo le pongo portada al video también, lo bajo y lo subo a YouTube. Y allá en YouTube me permitió Facebook llevarme videos, me parece que todo del 2024, y vas a encontrar otros más viejitos, alguno que otro que me permitió bajar, perdón, y otros tantos que se grabaron directamente desde allá, desde YouTube, porque creo que la página está abierta como desde el 2017, 2018 más o menos. Entonces, video que tú de repente lo compartes, yo te lo agradezco muchísimo y ya no está, date una vuelta en YouTube porque ya se va a quedar y para que vayas y le des otra pues escuchada también o que lo puedas compartir a alguien que le haga falta o a veces me pasa mucho también que a veces me contactan aquí por la página, me escucha mamá o papá o los abuelitos y de repente se lo pasan a alguien más y entonces ya todos tienen como la misma información y muchas veces también lo veo en las familias y también a mí como mamá me pasa que de repente si yo se lo digo al papá, el papá piensa como, ay no, qué mujer tan exagerada o mamá, estás exagerando, pero si ya se los dice a alguien experto, de repente ya como que el papá escucha y entra también a la dinámica, así que comparte para que esto en la familia pues funcione, ¿ok? Y en Instagram, allá me siguen también, les voy a compartir, yo les decía un video de cómo en casa hice yo le llamé estación escolar, que está justamente en las escaleras y es todo lo que hay. Yo les decía que les puse un espejo justamente para que los niños ahí puedan verse, pues cómo van uniformados o si algo les hace falta. Incluso mi hijo también va a taekwondo y su mochila con todo su equipo está también ahí colgado para que puedan ver. También les pegué los dibujos que ellos han hecho, también hice una pequeña galería pegada pues a la pared también con la intención de que haya como mayor orden, me funcionó súper bien, te lo voy a compartir para que tú lo puedas hacer algo similar en casa o que tú lo puedas adaptar, ¿ok? Así que voy a estar leyendo por aquí lo que me escribieron. Lisette de los Santos dice, en el preescolar de mi hijo, espérame, en el preescolar de mi hija ingresó una compañerita en segundo grado, sin embargo la niña lloraba al entrar casi todo el ciclo escolar, a excepción de algunos días esporádicos. La niña lloraba, gritaba, se tiraba al piso al entrar. Las maestras le tenían que meter obligatoriamente porque decían que a los 30 minutos de entrar y llorar se calmaba o convivía normal. Al pasar a tercero nuevamente le ha pasado, ella era hija única, ambos papás iban a dejarla para que se sintiera más segura, pero nada funcionaba. Mira, aquí lo que dices es como muy normal que los niños, yo te decía, lleguen llorando los más pequeños que no se sienten seguros. Eso es algo muy cierto. Y aquí lo que ayuda mucho, porque esa ha sido razón de consulta de papás primerizos o de papás que tienen hijos únicos, como el niño es esperado, yo te decía que hasta los 4 añitos, más o menos, que los niños tengan esta certeza de su adulto seguro. De hecho, si revisas de manera muy consciente, todo el mundo de un niño hasta los 3, 4 años
es su casa y sus padres, sus adultos y su zona segura. Salir a otro lugar con otros adultos que no conozco, a otro lugar con adultos casa, perdón, lugar y adultos que no conozco por tanto tiempo, nosotros vemos un día de 24 horas quizá así. Los niños ven un día de 24 horas así, o sea, no saben, se despiertan y aquí 1000 años luz, ¿ok? Así ven el día. Entonces, quizá a lo mejor para nosotros son solamente 4 horas de preescolar, pero para los niños es un mundo de horas y para mí es mucha ansiedad. Y hay muchos videos, yo les he compartido videos donde los niños incluso están muy tranquilos y en cuanto ven al papá llorar, se descargan y lloran y quieren salir y abrazar, ¿ok? Eso es algo muy natural. Algo que ayuda a quien consulta cuando hablamos de estos niños tan pequeñitos es justamente la rutina en casa. Si a esta chiquita probablemente, digo, me atrevo a decir que probablemente los papás no llevaban una rutina, no le permitían, por ejemplo, la autonomía, yo no la mencioné aquí, pero la autonomía es muy importante y la autonomía son responsabilidades, que de eso vas a encontrar otro video también ya antes, y yo les hablo de responsabilidades todo el tiempo. Aprendan a ponerse sus zapatitos, que aprendan. Yo ahorita que les hablé de la estación, no es para que yo como mamá lo haga, yo se las voy a armar y se las voy a montar. Después hice una junta incluyendo al papá, aquí es donde tienen que estar las cosas. Entonces, si tú buscas la mochila, no la buscas en la cocina porque no es el lugar de la mochila, este es el lugar de la mochila. Yo como mamá esa es mi responsabilidad de ofrecer un espacio y ellos es la responsabilidad de mantenerla y tenerla ordenada para que ellos no estén sufriendo o no estemos buscando mañana a las 6 de la mañana cuando ya se tienen que ir. Lo ideal sería que ahí estuvieran los zapatos, ahí estuviera la mochila. Yo siempre les digo a los papás aquí en consulta, ahorita que está haciendo calor, el botecito de agua, mételo al refri desde un día antes, la mochila ya le puedes meter la manzana, la botella de agua, las galletitas, etcétera, solamente agrégale el sándwich al día siguiente. Pero la lonchera ya podría estar lista desde un día antes y ese sería el espacio. Eso ayuda mucho al niño a adaptarse a la escuela, a querer ir porque hay estabilidad y orden. Pero si no hay estabilidad y orden y no hay autonomía para el niño no lo va a lograr, ¿ok? Y aquí es la sincronía también de los adultos. Me atrevo a decir que eso fue lo que probablemente sucede. Entonces los niños van a llorar los primeros días, después ya no. Y me atrevo a decir que después de la semana, después de las 2 semanas, hay niños que lo logran muy rápido, hay otros niños que se tardan mucho, pero yo te diría que el margen exagerado son unos 2 meses. Si entramos el 1 de septiembre, todo octubre, y ya en noviembre tendría que ir al niño, no más que para entonces quizá ya cambie el horario de verano, ya entre el horario de invierno, y también cambie en cuanto que a las 5 de la tarde todo ya está muy oscuro. El clima también a veces eso no ayuda y eso también altera al niño. Si acaso podría hacer eso, pero no porque el niño no quiera ir a la escuela. ¿Ok? Liz Castillo dice, buen día, las rutinas de preparar sus cosas, uniforme, mochila, etcétera, desde la noche antes se puede implementar cuando inician preescolar. Sí, busquen, dense una vuelta en Pinterest y creo que yo, si otra vez, si te vas al apartado de lives, vas a encontrar, ya hablamos sobre rutinas, de hecho, este tema de rutinas ya lo profundizamos en otro live. Probablemente no lo encuentres porque a lo mejor ya pasó más de 30 días, pero siempre les mando, por ejemplo, como ahorita que terminamos, eh, en aquel entonces, cuando hablamos de rutinas, les reposteé después otras ideas que yo encontré en Pinterest. Les dije aquí en el live, pero les puse ideas de cómo administrar el tiempo. Busquen en Pinterest tabla de responsabilidades. Si no, dense una vuelta aquí en la página ahorita y denle para abajo y probablemente, o váyanse al apartado de fotografías y ahí van a ver como fotografías de tabla de responsabilidades. Y junto con la tabla viene el reloj. Y el reloj es justamente eso. O sea, hay momento para comer, momento para hacer la tarea, momento para irnos a dormir, momento para preparar la mochila, momento para lavarnos los dientes. Esos son responsabilidades y tiempo. O sea, la mochila no se prepara a las 10 de la mañana ni se prepara a las 10 de la noche. O la tarea no se puede dar a las 10 de la noche si yo me tengo que ir a dormir a las 8. O sea, no hay sentido. Ustedes le van a dar un orden. Entonces, si me preguntas, Liz, sí, tienes que ayúdale. Cuando hablamos de la rutina es eso, preparen mucho desde la noche anterior. De hecho, yo me atrevo a decir que van a dormir otro poquito más. Esto es estabilidad en los niños y rutina, ¿ok? Emulia García dice, necesito ayuda con Diego de 8 años, déficit de atención, no logra concentrarse con nada, tiene ayuda psicológica, ayuda alimenticia y ayuda de todo. Si ya tienes un diagnóstico, atrás, al final del diagnóstico, Emulia, viene una hoja de recomendaciones. Esa hoja de recomendaciones deberías de darle una copia a la escuela.
si no es que una copia de todo el diagnóstico, y las escuelas tienen que adaptarse, seguir las recomendaciones de las necesidades, porque son las necesidades de tu hijo en particular y cada niño es diferente. Las escuelas tienen que adaptarse y nosotros los profesionales nos adaptamos al diagnóstico de cada niño. Entonces, también si sientes que las consultas con los terapeutas no te están funcionando, yo te diría que busques otras opciones para Diego, porque los psicólogos trabajan diferente, eso también es cierto, algunas veces desafortunadamente no funcionan, a veces quizá a lo mejor son las estrategias que se están armando, quizá a lo mejor también no hizo clic el niño con su terapeuta. Yo te diría que busques otras opciones o que te acerques con los mismos profesionales con los que ya estás trabajando para que puedan platicarte qué es lo que tú ves que no hay mejora y ellos puedan reestructurar el programa que tienen. ¿Ok? Cecilia Bustos dice, qué buen consejo eso de tener la mochila en un lugar donde específico, porque me pasa seguido que cuando ya casi es hora de salir lo estamos buscando y se vuelve un caos. Sí, Cecilia. De hecho, ahorita me recordaste el caso de un niño que yo tuve aquí en consulta, donde él, cuando llegó conmigo, había como mucho, no quiero decir desorden, pero de repente era como muy descuidado, por ejemplo. O sea, descuidaba mucho sus pertenencias, sus cosas. Y la mamá me platicaba cuando ella llegó, por allá llegaron de enero, yo te decía, y le costaba mucho la adaptación a la escuela y empezamos, yo te decía que echarnos un clavado en estas 3 primeras horas cuando yo veo a los papás. Y la situación era que el niño, como en casa no había mucho orden y responsabilidades para el niño, como que el niño no entendía dónde tenían que ir los zapatos. Entonces el niño tenía una actividad extra dentro de la escuela, que quiere decir que había un momento donde se quitaba su uniforme y se ponía el de la clase extra, llamémosle, no sé, básquetbol. Entonces resulta que un zapato, pues se perdía, o sea, un zapato escolar. Mañana no era un zapato, mañana era el suéter. Y mi pasado era probablemente el pantalón y el que seguía probablemente era un calcetín, ¿no? El caso es que de mamá decía, o sea, de todos los días de la semana, es casi todos los días de la semana que algo se pierde. Entonces mamá se la pasaba, porque mamá platicaba que en la escuela había un bote grande donde estaban todos los objetos perdidos y mamá se la pasaba todos los días al final buscando en objetos perdidos algo que se le perdía. Entonces ya desde estamos en enero y ya perdí la cuenta de cuántas veces compré el uniforme completo tantas veces porque el niño las pierde. Cuando nos sentamos y revisamos, nos dimos cuenta que en casa no había esa estructura como tal, no había autonomía para el niño. ¿Qué es la autonomía? Lávate tus dientes, prepara tu mochila, prepara tu ropa, escoge si es domingo la ropa que te vas a poner, recogiste tu plato, te terminaste de comer, recoge tu plato. Incluso tener una mascota en casa también habla mucho, tiene muchísimos beneficios y una de ellas también es la responsabilidad, el cuidado a otros, la empatía como tal. Mamá empezó a trabajar otra vez rutinas, horarios, responsabilidades y entonces el niño en su lugar seguro, con sus adultos seguros, es decir, con papás y en casa dentro donde él se siente seguro, empezó a frustrarse y a ordenar. Claro que los zapatos dejaron de perderse, los cuadernos, los zapatos, o sea, todo dejó de perderse porque el niño empezó a ordenar. Por eso es, y esa fue una gran parte del por qué su hijo no lograba adaptarse, porque había como mucho desorden emocional y era el desorden que había también afuera. Entonces parecen detalles minúsculos, pero que en realidad son situaciones de consulta aquí y que claro se vuelven mucho más complejas para los niños adaptarse, incluso cuando son escuelas nuevas o que están muy chiquitos o que van a ser escolarizados por primera vez. Y lo que queremos es facilitarles, pero no hacerles el trabajo completo. Porque acuérdate otra vez que como mamá, Ceci, pues no podemos estar en la escuela con ellos. Entonces es ahí donde tenemos que ayudarles a que ellos puedan resolver por sí mismos pues sus propias situaciones, ¿ok? Y Ceci también dice, ¿qué consejo me das para ayudar a mi niña de 4 años y aún batallo un poco para que ella vaya al baño? Porque siempre me pide que la acompañe y en el kinder, en el ciclo pasado, se ensuciaba. Fíjate que esto del baño, Ceci, ha sido, no sé si se los he compartido yo en algún live, pero ha sido muy común que los niños después de la pandemia les cueste mucho trabajo ir al baño, ¿ok? Eh, a partir de los 3 años, algunos niños dejan el pañal y a mí me parece que están muy chiquitos. A partir de, digamos que a los 4 años ya lo pueden lograr solos, sin accidentes, y les permitimos que ellos vayan dejando el pañal. Y sin embargo, me tocaron niños, por ejemplo, de primaria de 6 años que todavía usaban pañal, ¿ok? Ir al baño les da mucho miedo también, pero eso ya es una cuestión acá arriba de procesos, de los sonidos que escuchan y de lo que ellos se imaginan que está sucediendo. A veces podría ser eso. En casa, ¿qué es lo que tú puedes hacer? Por ejemplo,
sí acompáñala al baño otra vez desde la calma, porque quizá a lo mejor también a veces pasa que los adultos ya estamos frustrados, cansados, agotados con esta situación, hacemos caras, tenemos una actitud pues no amable y allá en la escuela cuando platicábamos en las escuelas muchas no tienen más de un docente por grupo cuando están los niños muy pequeños y el maestro pues claro no puede acompañar al niño al baño porque entonces está descuidando a los otros 20 niños en la clase y a veces esto se vuelve algo caótico y los niños aprenden que ir al baño o es una pérdida de tiempo o no es algo agradable porque ya veo que se le está conflictuando a la mamá. Entonces, yo te diría que la acompañes, incluso pónganse a leer ahí un cuento mientras tu hija está sentada, acompáñala en el caso de que sucedan estos accidentes, cómo lo puede ella atender, cómo puede pedir ayuda, pero tú desde toda la calma. Los niños van a ver que esto está bien, que mamá está en calma, significa que todo funciona muy bien, o sea que esto no es malo y entonces yo lo voy a hacer, ¿ok? Mucho de esto es desde cómo apoyamos y desde la actitud que los padres tomamos para poder resolver la situación, ¿ok? Emulia García dice, sí, muchas gracias, eres muy linda, tomar en cuenta tu consejo. Muchísimas gracias, Emulia. Pues nada, me voy despidiendo de ustedes porque la niña de mi consulta ya no ha de tardar en llegar. Y yo les agradezco muchísimo que me hayan acompañado el día de hoy y hacemos lives todos los martes por si es la primera vez que tú te das una vuelta por aquí porque de repente me escriben, Mónica, yo estaba por aquí, de repente en Facebook me apareció. Pues bienvenida o bienvenido. Hacemos lives todos los martes aquí en Facebook en punto de las 10 de la mañana. Estaba haciendo, yo te decía, mi calendario para que te des una vuelta en eventos, en el apartado de eventos, dale clic y te va a salir todo el despliegue de todo lo que vamos a estar hablando en septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Y en enero, pues ya a partir como de diciembre, vas a ver el apartado otra vez porque lo hacemos regularmente por trimestre para el siguiente año, ¿ok? Para que vayas y te des una vuelta en los temas. Y hay uno en septiembre que es festivo en martes aquí en México y lo vamos a pasar para el miércoles, pero ya obviamente pues ya está programado para que vayas tomando ahí tu nota. Y estos videos la verdad es que mi objetivo es que pues los padres darles herramientas para que puedan evolucionar muchísimo más armonioso con sus niños, que puedan conocer más del mundo del niño y cómo funciona el desarrollo de un niño, porque pues no nos enseñaron a ser padres, pero que esto por supuesto no sustituye para nada una consulta de psicología o una visita con un profesional y que tú te puedas acercar con un profesional si tú sientes que, yo te decía que tu hijo moja la cama, que se muerde las uñas, que de repente no duerme, que come de más o que duerme de menos, que trae situaciones muy alteradas, que pasó ya los 2 meses que yo te decía que son 2 meses, yo le llamé exageración pensando que a lo mejor un niño tiene un diagnóstico, probablemente pues no es exagerado, pero que tú dices, bueno, ya pasó, estamos en diciembre, mi hijo nada que se adapte, luego salimos de vacaciones y en enero volver a regresar, por favor, busca ayuda, ¿ok? Porque si cada niño funciona diferente, dependiendo de nuestra cultura, la edad, incluso la dinámica que tiene cada familia, por eso es que aquí yo les decía que la primera vez los niños vienen, la primera vez es una entrevista con los padres, después ya los niños vienen acompañados de un adulto y profundizamos en esas 3 horas justamente para buscar detalles en la familia que pudieran dar pie a estos comportamientos. Y la verdad es que es increíble lo que se puede encontrar en una sesión de tres horas, es muy enriquecedor. Los padres al principio llegan muy afligidos porque pues a veces es una situación que los está sobrepasando, pero cuando se van con herramientas, mi objetivo siempre es hacerlos sentir que esto tiene solución. Y me ha pasado en consulta más de una vez que a veces no es conmigo, los refiero con alguien más para hacer algún diagnóstico y yo siempre les doy recomendaciones. No me dejarán mentir que a veces cuando en privado me dicen, Mónica, busco, por ejemplo, apoyo para mi hijo de aprendizaje, necesito un diagnóstico de TDAH, conmigo no es, pero te mando con quien sí. O si no estás en mi ciudad, te digo con qué profesional, a quién tienes que buscar para que busques en tu profesional. Y para terapia con los niños, por supuesto, si estás en la ciudad de Tijuana, por favor, puedes escribirme aquí en Messenger o de preferencia al WhatsApp y el teléfono es 664-670-9900. Ahí te doy la disponibilidad para empezar proceso, pero los niños vienen a terapia presencial, no online. Los padres sí los puedo atender con asesorías online, pero los niños, perdón, de preferencia que vayan presencial. Así que si no estás en Tijuana, busca a alguien, por lo regular busca una recomendación de otras mamás en la escuela o en la escuela, si ellos tienen alguna recomendación de un psicoterapeuta infantil para que tú puedas atenderlo de manera presencial muy particular a las necesidades de tu hijo y eso funciona más rápido y muchísimo mejor. Así que
MK dice muchas gracias Mónica, gracias a ti Ale. Y Ale Yardón dice, hola, a mí también me salió un like por casualidad, muchas gracias por los consejos. Pues bienvenida Ale. Así que pues nada, ahora sí, los dejo, las dejo y compartan toda esta información que es muchísimo, que es muy importante y a nosotros como padres, claro que nos funciona porque queremos ver a nuestros niños felices y yo como mamá, pues claro que quiero estar tranquila. Así que nada, nos vemos el siguiente martes en punto de las 10 de la mañana. Por aquí va a estar saliendo en la portada, yo al ratito la voy a cambiar con el nuevo título y va a venir ahí un link donde de acuerdo a tu zona horaria te va a decir pues la hora de Tijuana versus la hora de tu ciudad para que estés atenta. Y nos vemos pues nada, el siguiente martes. Así que, bye.